Vamos a tirar una mirada a una obra muy hermosa que se hizo en este tiempo. Y bueno, hemos compartido de este personaje de la palabra con Antonia. Ella estuvo en este tiempo leyendo mucho este libro. Es uno de mis libros favoritos también, el libro de Nehemías. Les invito a leerlo. Si usted nunca lo ha leído, lo invito a leerlo, a deleitarse en Esdras y Nehemías. Dios nos ha dado a nosotros fuentes para fortalezas. Dice la palabra en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, que ellos se levantaron, Nehemías y Esdras, se levantaron delante del pueblo, delante de la congregación. Verso 2, del capítulo 8, estoy ahí. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Estamos hablando que posible 6 horas leyendo la palabra, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, como está usted hoy con su oído muy atento. Que ellos tenían que leer, bueno, todas las cosas hermosas que el Señor había hecho. Verso 5 dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Cuál era el sentir de Esdras y de Nehemías? ¿Por qué ellos estaban en este momento así? Estaban tirando una mirada en ese momento a los muros que cuando llegó Nehemías estaban derribados. Y él dispuso en su corazón, cuando miró los muros derribados, dispuso en su corazón levantar esos muros. Esos muros eran la defensa de la ciudad de Jerusalén. Y él dispuso su corazón y empezó a hacer todos los movimientos necesarios para emprender esta obra, la cual pues no era fácil. Pero hoy estaban, al ver los muros, quizás miraba aquellos muros en la primera cuando estaban todos derribados, no había nada. Pero ahora al ver, tiraba una mirada y los muros estaban todos edificados. ¿Qué era motivo de ese? Era motivo para alabar a Dios. Era motivo para exaltar a quien les había dado las fuerzas para hacerlo. Habían vencido a los adversarios, porque hubo una gran oposición para que esos muros fueran edificados. Hubo una gran oposición de los enemigos. Llegaban a insultarlos cuando estaban edificando. Llegaban a burlarse, de tal manera que decían cuando comenzaban a hacer el cimiento: si una zorra se para en ese muro, va a caer. Así se burlaban, que ellos se estaban levantando contra la autoridad del rey. Era una acechanza tremenda. Nehemías tuvo que buscar en Dios la fortaleza y tuvo que tomar del Señor, de la fuente del Señor. Él tuvo que tomar mucha fuerza, porque era fuerte la oposición para la reedificación. Y Dios
Pero el Señor que estaba con él, el Señor le iba dando a él la fortaleza. Dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero mire, Sanballat, Tobías y Gesem hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero ellos en respuesta dijeron: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y fueron tantas acechanzas, tantas burlas. Pero ellos venían y se fortalecían, buscaban en la fuente que era Dios su Señor, la fortaleza, y estaban viendo los muros que se iban edificando. Y hubo un momento que Nehemías vino y puso, dice, no es tal la historia, pero puso a las familias con sus espadas en una mano y con otra el instrumento para edificar, con las familias. Y él dijo: vamos a pelear por nosotros, por nuestras mujeres y por nuestros hijos, pero el muro lo vamos a edificar. Lleve esto al plano espiritual. Entonces, en la familia, imagínense cuando la familia completa se levanta en alabanza y adoración al Señor. Y dice que peleaban. Solo dice que se quitaban la ropa para bañarse. Y se movían del puesto para bañarse y seguían. Y trabajaban con gran esfuerzo. Trabajaban. Y llegó el día, 52 días, y el muro estuvo terminado. Miren, fuerza. Se esforzaron. La vida en Dios es de esfuerzo. La vida de Dios es en fe. Y sobre todo es en la fortaleza del Señor para seguir adelante, para continuar adelante. Por eso, ¿tiene pruebas usted ahorita? ¿Está pasando usted pruebas? Gloria a Dios. Usted solo tiene que creer que su Dios es suficiente. Que su Dios es suficiente. Su esperanza no tiene que estar tanto en lo que ya tiene usted, sino en el Señor siempre. En lo que usted puede alcanzar por los medios humanos, no. En lo que usted tiene en Dios. Eso es lo que a usted lo va a hacer fuerte. Eso es lo que a usted lo va a sostener para seguir en este camino, para seguir en esta lucha y con la mirada puesta en su Salvador. Ellos habían vencido a los adversarios. Qué hermoso, ¿verdad? Toda aquella palabrería del diablo quedó vacía, quedó derrotada. ¿Por qué? Porque estos decidieron confiar, enaltecer al que tiene la magnificencia sobre todas las cosas. Y alabaron a Dios, exaltaron al Señor. Y en esta hora se dispusieron a celebrar esa grande victoria. Su duro trabajo había sido recompensado. El duro trabajo, si es que se podríamos llamar así, de orar por la iglesia, de orar por mi familia. El duro trabajo de leer la palabra, si pudiéramos llamarlo así, que es un deleite. El de alabar, el de adorar, el de cada día esforzarnos para ofrecerle lo mejor al Señor. Si usted observa en la palabra, los grandes logros que tuvieron los siervos de Dios fue a causa de ¿qué? De esfuerzo. Y pues nosotros somos un sabio Dios. Él nos habla que tenemos que esforzarnos. Pero en medio de ese esfuerzo que usted hace,
Usted tiene que estar ahí alabando al Señor, exaltando al Señor, porque Dios está con usted. Por eso la palabra tiene que estar en tu boca, para que tú puedas tener la fuente de la fortaleza fluyendo, fluyendo, fluyendo. Tú tienes que esforzarte y tienes que tener la mirada puesta en el Señor. Bueno, lo que nosotros hacemos va a tener una recompensa. No sé si cabe decir acá, pero la noche les hablaba yo de los dones de los padres hacia los hijos. La casa y la riqueza son herencia de los padres. Yo sé que ustedes padres están trabajando duro por darle la mejor herencia a sus hijos. Pues no sé, al nivel económico que usted ha alcanzado, usted ya le dio a algunos, ya han alcanzado a graduarse con su título académico y bueno, y trabajar, prender ya su vida de trabajo. Por eso fueron riquezas que ustedes le dieron a sus hijos. A otros, pues Dios les bendijo a través de sus padres y les han dado casa, porque dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres. Entonces hay padres que han sido tan bendecidos que dan herencia de casa a sus hijos. Y bueno, qué maravilloso, ¿va? Es que los hijos van a apreciar esa herencia, ese esfuerzo de sus padres, de esos dones que sus padres le van a dar. Imagínense qué bendición tienen los hijos que cuando se casan van a vivir a una casa que le dieron sus padres. Y los hijos tienen que estar de rodillas con los papás. No es tanto así, pero sí con un corazón agradecido, con un corazón muy agradecido. Yo fui de esas. Por eso digo, yo vine a vivir a la casa que le dio mi suegra a mi esposo. Yo vi muy agradecida con ella. Se lo dije a ella. Se lo dije a ella. Gracias. Gracias, doña Julia. Nunca le dije hermana Julia, siempre le dije doña Julia. Gracias, doña Julia, porque usted tuvo en su corazón darnos a nosotros dónde vivir. Nunca fui a vivir con mi esposo a una cuartería o a un apartamento, no. Fui a vivir, sí habían ahí personas que alquilaban cuando llegué a vivir ahí, pero la propiedad era de mi suegra. Y a mis hijos siempre les hice partícipes de eso. Ellos supieron que la herencia, la casa que ellos estaban viviendo era una herencia de su abuela. Siempre se lo dije. Y mi esposo edificó esa casa, pero siempre damos la gloria al Señor por aquella mujer tan hermosa, tan bella, que se sacrificó, se esforzó para dar a sus hijos esa propiedad. Y bueno, aquí está la hermana Sonia. ¿Sabe quién fue la que le vendió esa propiedad? La mamá de la hermana Sonia. Doña Blanca se llamaba ella, ¿sí? Ella le vendió esa propiedad a mi suegra, la cual pagó vendiendo cerdos, criaba cerdos y vendía cerdos. Por eso, mire, todo eso le he contado a mis queridos hijos yo, mis queridos nietos. Yo me he sentado con ellos y les he hablado esa bella historia, para que ellos amen esa propiedad, para que la cuiden. Es porque son herencia de los padres. Yo tuve que vender mi casa que me dio mis papás, a mis hermanos y a mí, pero bueno, yo no hubiera deseado vender la herencia de mis padres. Porque el dinero, hermanos, 400,000 pesos en el banco, ¿usted cree que es gran dineral? Hoy. Pero tener ese esfuerzo de los padres ahí, ¿verdad? Hermoso. Ya me metí en la palabra de anoche yo. Pero estoy diciendo que
de las cosas buenas, maravillosas, que todo requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y en este tiempo, Nehemías y Esdras se sintieron muy animados. Y bueno, y ellos elevaron exclamaciones de alabanza al Señor. Llegó el día que reunieron a todo el pueblo. Y empezaron, ¿cómo empezaron? Empezaron leyendo la palabra al pueblo, a la congregación. 6 horas, leyéndoles todo, desde aquel principio hasta llegar no sé a dónde. Pero los animaron a celebrar, ¿verdad? Y todo el pueblo, con sus brazos en alto, respondió, dice aquí, amén, amén. Cuando Esdras dice, bendijo a Dios, grande, el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, se alzaron y adoraron a Jehová el Señor. Entonces, esta mañana vamos a cantar. Pinta los músicos. Vamos a ver. Vamos a cantar porque Él ha hecho con nosotros proezas. Amén. Él ha hecho con nosotros proezas. Entonces nosotros estamos agradecidos. Aleluya. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces vamos a alabar al Señor. Ok, vamos a seguir mientras ellos se preparan. Ok. Entonces dice la palabra que Esdras y Nehemías, los líderes, los que estaban al frente de aquella edificación, levantaron y animaron al pueblo. Y se animaron todos ¿a qué? A celebrar. Diga, a celebrar las proezas del Señor. Hay que celebrar al Rey. Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. Hay fiesta, fiesta. Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Entonces dice la palabra que ellos se animaron. ¿Cómo se animaron? Se animaron al mandato de Esdras y Nehemías y el gobernador y todos los levitas, que hacían entender al pueblo que había que celebrar ese hecho, porque habían visto cómo Dios los había ayudado. Porque solo Dios los había ayudado. Solo el Señor los había ayudado. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque al escuchar la ley del Señor, al escuchar la palabra de Dios, ¿por qué habían sido derribados aquellos muros? Porque habían tenido que invertir tiempo y esfuerzo y pelear porque aquellos muros nuevamente fueran reedificados a causa de olvidarse de Dios, a causa de desobedecer a Dios. Entonces ellos escuchaban aquello, se entristecían. Pero ellos les decían, no es tiempo para llorar, no es tiempo para estar tristes. Y le dijeron, id, vayan,
coman grosuras, o sea, coman ovejo asado, res asada. Ellos comían así, ¿verdad? Coman pan. Ellos comían mucho pan. Coman tortillas. Con carne frita, guisada. Así. Coman grosuras. Beban vino dulce. O sea, beban, tengan bebidas. Gócense. Dice: enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Es que ese día no estaba preparada la fiesta. No estaban pensando que tenían que hacer la fiesta. Pero dice: preparen porciones. Vayan y si tienen suficiente, preparen porciones y compartan con los que todavía no tenían nada preparado. Y no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque hay un gozo, porque tiene que haber un gozo en medio de ustedes por esta gran proeza que el Señor nos ha permitido hacer en este día. Mire, nosotros tenemos que hacerlo así. ¿Hasta dónde llega la medida de nuestro gozo? De nuestra fortaleza. ¿Hasta qué medida llega? Solamente cuando cumplimos años celebramos. Debemos de celebrar todos los acontecimientos gloriosos que hace el Señor, de todos los días de vida que nos dio el Señor. No solamente el cumpleaños, hermanos. Nosotros debemos de celebrar. De vez en cuando reunamos como familias a celebrar. Bueno, la bendición de ser la familia de Dios. La bendición de estar juntos todavía. Hágalo, hermano. Haga esa práctica. Sienta la bendición y la dicha de sentarse a la mesa a comer. Disfrute ese momento. Sienta que ese momento es grandioso. Mire que ese es el sentir, ese es el mandato de la palabra del Señor. Porque el pueblo estaba bien tocado en ese día. El pueblo dice que estaba llorando ese día. Pero a ellos, a Nehemías, a Esdras, se les unen los levitas. Y los levitas los hacían callar. No, hoy no es día para estar llorando. Porque habían visto aquellos muros derribados, destruidos. Qué triste es ver la destrucción, ¿verdad? Qué triste es ver la destrucción. Qué triste es ver aquellas ciudades hermosas, bien lindas, edificadas, y luego ver a la par. Esto es lo que hay ahora. Ver aquellos edificios derribados, consumidos por la destrucción. O sea, ahora ellos estaban viendo aquel muro levantado y lloraban. Pero ellos venían y les animaban: no lloren, callen, porque hoy es un día santo. Gocémonos, alegrémonos. Y dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y obedecieron. Había un sentir glorioso en este tiempo. Y se fueron a obsequiar, dice, porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Qué tiempo? ¿Qué apertura? ¿Qué luz? ¿Qué revelación? ¿Qué iluminación hubo en ese día, en esa fiesta? No solamente tenían que alegrarse porque habían sido edificados, sino porque Dios estaba dando un nuevo tiempo. Porque Dios iba a hacer cosas grandes. Había comenzado ya el Señor a hacer cosas grandes con ellos. El gozo del Señor es nuestra alegría. Nuestra alegría, nuestro refugio. No es fácil gozarse o tener gozo en medio del dolor, como experimentamos hace 8 días o 7 días. Pero el gozo del Señor, qué hermoso saber que esa persona que se nos fue
está gozando del gozo eterno de Dios. Pero qué triste es escuchar, no se fue con Dios el Señor. Nunca quiso atender el llamado del Señor. Y por el testimonio de la palabra sabemos dónde está. No hay alegría. Una suma alegría en medio de aquella tristeza. Pero el gozo del Señor es nuestro refugio, nuestra fuerza, y debemos gozarnos con alegría, con grande alegría. Ellos habían estado en una cautividad por 70 años. Habían estado cautivos 70 años en Babilonia. Dice que allá los babilonios les decían, conocían que Israel era un pueblo que alababa al Señor, que adoraba al Señor, que hacían esas grandes fiestas al Señor. Toda su motivación era la gloria para Dios. Entonces allá ellos les decían, hey, judíos, canten las alabanzas de su Dios. Queremos escucharles a ustedes. Porque eso les cantaban a los dioses paganos. A ver, qué ritos tan horribles, ¿verdad? Inspiración de aquel. Pero estos cantos verdaderos de las proezas maravillosas de Dios, de esas misericordias. Pero ella dice, como nosotros. Dije que las arpas estaban colgadas en los juncos, a la orilla del río. Había tristeza en su corazón. Estaban cautivos. Podían moverse de aquí para allá, pero estaban cautivos. ¿Cómo vamos a cantar las canciones de Sión en tierra de paganos, en tierra de cautividad? Así le respondían. ¿Cómo vamos a cantar? Por eso celebraban, y ahora en este tiempo, los que habían regresado de esa cautividad a Israel, a Jerusalén, y miraban aquella ciudad ahora protegida, esos estaban llenos de alegría, y con ese gran gozo alababan a Dios, y fueron incitados, inspirados a adorar al Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos incita a nosotros a adorar al Señor. Anoche estaba escuchando una música de aquellos tiempos cuando empezaron a levantarse estos ministros de alabanza como Marco Witt, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, con los cuales Dios me permitió estar en esos inicios de esa música, que ese fue un nuevo tiempo glorioso de alabanza y adoración de la iglesia. Y estaba oyendo uno de esos discos del hermano Marcos, y me remontaba cuando yo estuve en Guatemala, en esos congresos tan hermosos que yo creo que no sé si volverán, con esa unción del Espíritu de Dios. Hermano, se sentía la presencia de Dios. ¿Sabe que yo estuve, para la gloria de Dios, estuvimos en el concierto que estaba dirigiendo Juan Carlos Alvarado, 3 horas de pie? Yo, usted me cree, 3 horas de pie adorando al Señor, solo cantando. Es que era una unción del Espíritu Santo en esos hombres y en todos los que estábamos ahí, que habíamos ido a eso, que Dios nos permitió ir a esos tiempos. Entonces esos cantos, ese canto que cantamos hace poco, te exaltamos sobre un trono de alabanza, eso fue pionero ahí. Imagínense, con trompetas. Solo puede imaginarse cómo se oía eso. Y esos cantos, el Espíritu de Dios los escribió en la tabla de carne de mi corazón. Que cuando yo lo escucho, yo quisiera tener la garganta de Alberto, ¿verdad? Y no sé si tú ya la tendrá, el timbre, ¿verdad? Y que mi voz se subiera lo más alto. Porque, hermanos, no sé si usted vio esa letra. Si usted mira esa letra, aquí ahora se las ponemos acá. Como dice ahí, olor fragante a ti, Señor, honor y alabanza.
a ti, Señor, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Visualice cuando usted esté cantando esos cantos, que está delante del trono de su Dios. Y hay un canto que, bueno, ya se los puse a los muchachos, vamos a ver si ellos lo pueden sacar. Pero es un canto bien lindo que cantaba en ese tiempo, que decía: adoremos todos juntos a nuestro Señor y Jesús, levantemos gloria a nuestro Señor Jesús. El día de hoy podemos glorificarle por su amor, cantándole a Él cantos de gloria en su alabanza. Digno es Él, es necesario que adoremos a nuestro Dios. Un equipazo, hermanos. 10 veces más que esto que está aquí. Póngale. Imagínese usted. Imagínese usted. Tronaba ese auditorio de 10,000 personas de la iglesia, me olvida el nombre, la iglesia más grande de Guatemala. No sé si, ¿cómo se llama? No es la de Cashluna. Fraternidad Cristiana. Ok, sí, Fraternidad Cristiana. Un auditorio para más de 10,000 personas, hermanos. ¿Y sabe dónde me senté yo? ¿Dónde me senté yo la segunda vez que fui? Estaba tan lleno en el pasillo que ya no había dónde sentarse. ¿Y usted se hubiera sentado? Porque ahí los servidores, mire, se ponían, viera Josué, los servidores cómo eran, que eran de yuca los servidores, ¿verdad? ¿Ah? Llegaba uno, estaba en la iglesia cantando. Hermanitos, aquí, en la mera entrada, a un ladito. Y mire, póngase a adorar, póngase a alabar. Va a estar usted platicando ahí. No, llegaban, se le sentaban a la par usted y usted ya sabía que ahí estaba la amonestación. Y mire, espérense, terminaba la alabanza, la adoración. Espérense aquí, hermanitos, les vamos a ir a buscar dónde sentarse. ¿No tenemos dónde sentarnos, hermanitos? De la mano, aquí se van a sentar. Y como mire la sonrisa, bien alegre, bien contento. Pero como la atmósfera la llenaba el Espíritu Santo, no importaba. La atmósfera la llenaba el Espíritu Santo. Ah, pero ¿por qué llegó tarde, hermana Elisa, con el grupo que andaba con usted? Estábamos a 15 cuadras de ahí. Teníamos, mire, llegar caminando del hotel donde estábamos. Fueron tiempos para mí, tiempos muy hermosos, muy gloriosos, que a mí me subieron. Los tiempos a mí me subieron en la adoración al Señor. Hermanos, es algo hermoso, maravilloso. Él nos incita a adorar al Señor y tener el gozo del Señor, esa fuente, porque el gozo del Señor es fuente. Y eso resulta, el gozo del Señor en ti resulta de la fe, de tu amor, de tu obediencia a Dios, a la palabra. Entonces te conviertes en un adorador, en un orador. Dios está aquí y Él hace, y Él bendice entonces nuestro esfuerzo. Por eso ese tiempo, esa fiesta gloriosa de Nehemías había tenido su resultado maravilloso. Y ahí tenía que estar Nehemías. Usted puede leer más adelante, ahí tenía que estar Nehemías instando al pueblo. Pero mire, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los ejemplos de la palabra nos muestran que ellos hallaron la fuente para tener fortaleza en todas las luchas que tuvieron, en todas las cosas que tenían que hacer. Ellos hallaron una fuente. Hallaron una de las fuentes de Dios, que es el gozo. ¿Cuántos gozosos hay aquí?
no me diga. Hallar la fuente del gozo del Señor. Pablo halló la fuente del gozo. Porque es que el gozo del Señor, cuando está en ti, cuando tú lo has hallado, no se va a solamente a limitar a cuando ya la cartera está llena, cuando tienes la seguridad económica o que tienes toda la salud. No se limita. El gozo del Señor tiene que ser continuo. Es continuo. Y cuando tú vas preparando tu ser, que vas tomando pues esa vida de oración en ti, sin importar todas las etapas de tu vida que llegan. No quiero decir que no vas a llorar, sí, parte de nuestra naturaleza, pero estoy hablando de que el gozo se va a volver en ti ilimitado. El dar gracias. Este muchacho, y lo voy a tomar como ejemplo, como un testimonio, no ejemplo, un testimonio. Richard, cuando yo lo abracé en la mañana, que vine acá, ya estaba su papá ahí, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Me dijo, yo solamente le di gracias, hermana, al Señor. Yo no dije nada. Yo le di gracias al Señor. Y bueno, eso es reconocerlo a Él. No son fáciles esos instantes, pero ¿qué pasa? Cuando tú das gracias al Señor, se desata el gozo y la paz de Dios en ti. Es que tú lo experimentas en tu espíritu. Tú lo experimentas dentro de tu ser. Inmediatamente, gracias. Gracias, Señor. No entiendo nada, Señor. Humanamente yo no entiendo nada de esto. Pero yo, gracias. Su palabra me lo dice, dad gracias a Dios en todo. Pero antes de ahí dice, estad siempre gozosos. Pero a veces que no podemos. Pero el Señor entiende que si hay momentos, instantes, que hay pues de repente una desesperación por algo que está pasando. Pero el Rey sabe que dentro de mí hay una fuente. Y yo tengo, y el Espíritu Santo me va a recordar, hay una fuente en ti, Elisa. Permítele empezar a brotar esa fuente. Eso es el gozo del Señor. Ve a sacar, en medio de tu desesperación, ve a sacar de esa fuente. Y esa fuente va a empezar a brotar esa agua viva, ese gozo. Sí. Porque hay momentos así. Hay momentos así. Y yo le contara, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, cuando va ahí para el trabajo, ¿cuántas situaciones vive usted en ese tráfico? Ese tráfico desespera. Ese tráfico produce ansiedad. Ese tráfico usted quiere que ahí se pare un helicóptero y va a salir volando. El Señor comprende, el Señor sabe, pero que hay una fuente en ti. Hay una fuente en ti. Y esa fuente no debe agotarse. De parte de Dios es inagotable. De parte tuya sí puede ser que se agote. Porque si tú no estás yendo a sacar, se te va a agotar la fuente. Pablo y Silas, en medio de las cadenas, en aquel lúbrego calabozo lleno de humedad, de cuántos olores habían ahí, él alababa a Dios. Cantaban himnos, dice, al Señor. En esta prisión estoy, pero sé que de aquí me sacará el Señor. Y los presos los oían. Y aquellas cadenas se soltaron. Miren qué tremendo es alabar a Dios. Aquellas cadenas se soltaron. Y ellos fueron sacados a libertad. El gozo es nuestra fortaleza. Dice que Nehemías y su pueblo enfrentaron obstáculos, desánimo, todas esas cosas ante sus enemigos. Reparábamos con Antonia que hay un texto que dice, hasta que ellos entendieron que no íbamos a parar la obra. Y cuando aquel entiende que puede venir contra ti de la manera que Dios le permita venir, porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios.
Pero entiende que contigo no va a poder. Que no va a poder desalejarte de tu fe. Que no va a poder hacer que tú desconfíes de las promesas del Señor. Que vas para adelante. Que sabes que vas a llegar a la meta. Que vas a terminar la carrera ¿cómo? Con gozo. Así nos dice Pablo, pues, en Hechos capítulo 20. Voy a terminar mi carrera con gozo. Con gozo. Aunque tal vez me muera de una enfermedad. Porque bueno, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero con gozo. ¿Qué hacía Reinaldo Turcios cuando iba camino al hospital? Quizás fueron sus últimas oraciones. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Qué le decía a mi madre yo cuando la llevaba en el carro? Con un gran dolor en el corazón. Aquí, el órgano. Mami, Jehová es su pastor y nada te faltará. Mami, el Señor está con nosotros. Sí, hija, me decía. Dígalo, mami, le decía yo. Dígalo, dígalo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Aunque ando en este valle, pero Jehová es mi pastor. Y ella lo decía. Ella lo decía. Y no volví a escucharle su voz. Pero sé que ella alabó al Señor. Yo sé que ella lo alabó al Señor. Ella alabó al Señor. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es maravilloso el Rey. Tenemos su amor, tenemos su gracia, tenemos la salvación que Él nos ha dado. O sea, hay mucho, hermanos, por qué estar gozosos. Cuando ha querido la tristeza embargarme, yo digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque mi amado esposo está contigo. Su carrera terminó. Y eso me proporciona gozo. Está el gozo dentro de nosotros. Hermanos, estemos siempre agradecidos con el Señor. Estemos agradecidos por todo lo bello que Él nos ha dado. Y su gozo en nosotros se va a incrementar, va a crecer. Gracias al Señor por las pruebas. Por las pruebas, porque las pruebas producen fortaleza dentro de nosotros. Nos dan fortaleza, mucha fortaleza. Recuerde usted que Dios es grande, que Dios es glorioso y que su gozo va a ser cumplido en ustedes. Jesucristo dijo en San Juan 16:33, para que mi gozo sea cumplido en vosotros. El gozo del Señor tiene que ser cumplido en mí. ¿A través de qué? ¿Cómo? Pues a través de los tiempos de alegría, de gozo, de satisfacción, de abundancia. A través de tiempos de necesidad, a través de tiempos de desiertos. Pero ahí está la peña de Oreb manando el agua de la vida, el gozo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. La palabra del Señor, en el libro de Job, hay una pregunta que dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. O sea, las chispas se disipan, ¿verdad? Es una comparación que hace aquí la palabra, diciendo que el hombre nace para la aflicción. Pero Dios siempre hace
cosas maravillosas, cosas gloriosas. ¿Nace el hombre para la aflicción? ¿Qué podríamos contestar nosotros? ¿Nace el hombre para la aflicción? ¿Para ser afligido? Sí. Por el pecado, primeramente. Por el pecado. El niño es una causa de gozo cuando se es concebido en el vientre. Pero ¿sabe qué hermoso había Dios diseñado la hora del parto? La hora del parto iba a estar el papá ahí junto con la esposa, iba a ver el nacimiento de su hijo. Pero es que la mamá no iba a llorar del dolor. La mamá no iba a pegar gritos de dolor. No. La mamá iba a estar feliz porque ese bebé solamente se iba a deslizar en el canal vaginal. Iban a nacer. Ese bebé no iba a llorar tampoco, como nace ahora llorando. Los niños nacen llorando. Ese bebé quizás se iba a reír. Algunos pocos niños están documentados que han nacido y que cuando han nacido se han reído. Así es lo que concibió Dios. Pero no, por causa del pecado se nos multiplicaron los dolores a las mujeres para parir. A unos, a unas más que otros, más que otras. Los dolores de parto son cosas serias. Por eso las mujeres cuando intercedemos sabemos, porque hemos experimentado lo que es un dolor de parto. Y más los del varón, que son tan fuertísimos. Pero mire, aquí estamos esas mujeres. ¿Verdad, Reinelda? Aquí estamos estas mujeres con esos dolores extenuantes, pero que cuando ese bebé salió, gran alegría, todo quedó atrás olvidado. Pero el Señor, Él es la fortaleza en la angustia, en los tiempos de angustia. Cuando mis queridas doncellas vayan a parir, les va a ir bien. Yo los que ando buscando con lupa a ustedes ahorita. Cuando vayan a parir les va a ir bien. El Señor va a estar con ustedes ahí en esos momentos. Porque Él es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero hay que tener la fortaleza. Ya está la fortaleza, pero yo tengo que tenerla aquí, dentro de mí. El hombre nacido de Dios, porque todos somos nacidos de Dios, nacimos porque Dios quiere. Pero dice que el hombre bueno es corto de días y hastiado de sinsabores. O sea que el hombre nació y dependiendo de dónde le tocó nacer, pues si nació con mucha alegría, pues gloria a Dios, pero habemos unos que no fuimos causa de alegría. Cuando nacieron, fueron llevados a un orfanato y crecieron sin madre y sin padre. Por eso siempre dice el Señor, enumere usted las cosas lindas que hizo Dios. Mi padre hace tiempo que murieron, pero yo sabe hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por mi madre y mi padre. Y los honro, los recuerdo siempre. ¿Por qué? Porque ellos cuando nací me amaron. Ellos cuando nací me cuidaron. Siempre me cuidaron. Me dieron todo el sustento que yo necesité. Siempre me rodearon. Siempre me rodearon mis padres. Y por eso yo los amo. Hasta el día de hoy le doy la gracia al Señor. Me siento muy alegre con Dios porque lo gané para Jesús. Eso es una grande satisfacción. Y estuve con ellos hasta el día que se fueron. Hermanos, pero miren, corto de días y hastiado sin sabores. ¿Cuánta persona viene a Cristo y no tiene gozo? Aún está con Cristo, han pasado años y años, pero no sabe lo que es tener el gozo del Señor. El alegrarse. A veces que como que vivimos hastiados de vivir.
Nos dijo alguien, hace poco escuché de alguien que decía, yo ya no quiero vivir. Estoy hablando de alguien que supuestamente tiene a Cristo en su corazón. Ya no quiero vivir. Mi abuela murió de casi 102 años, pero nunca, y no era una persona que profesó a Dios en una iglesia. Pero mi abuelita decía, yo no sé por qué Dios me ha dado tanta vida, pero si Él me quiere tener con vida todavía, pues que se haga su voluntad. Esas eran las palabras de mi abuela. Hermanos, ¿y por qué nosotros a veces podemos sentirnos hastiados? ¿Sabe por qué? Porque usted no está sacando de la fuente gozo. Por eso a veces usted se puede sentir hastiado. No. Ninguna carga tiene que abrumarnos a nosotros, de tal manera que nos sintamos sin sabor. Vivir una vida sin sabor, no. Ninguna carga. Porque el Señor dice que Él va a llevar todas nuestras cargas. Y que su vara y su callado son fáciles de llevar. Amén. Gloria a Dios. Los creyentes entonces entendemos que hay aflicciones para el justo. Muchas, dice la palabra, no unas pocas. Si la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, es porque así son. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová, aleluya. Él promete estar con nosotros cuando en la angustia. Él promete estar en la aflicción. Él promete proveernos, Él darnos fortaleza. Sí, aunque nuestros días sean cortos, así los considera la palabra. Nuestros días aquí son cortos, pero tenemos que gozarnos en esos días, aunque desde el nacer haya aflicción. Hay muchos que le costamos a nuestra madre el haber crecido. Hay muchos que fuimos muy costosos en la salud. Hay muchos que nacieron enfermos y tuvieron que los padres bregar todo un buen tiempo. Y todas esas fueron aflicciones. Pero qué maravilloso es encontrar la fuente de nuestra fortaleza y saber de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que su promesa es en Mateo 28:20 que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios quiere que nosotros entonces vivamos en esta tierra llenos de su gozo, de su fortaleza, en quietud, que tengamos quietud y que tengamos confianza. ¿Sabe? Tenemos nosotros que desarrollar nuestro espíritu en ese depósito de Dios. Tener quietud y tener confianza. Porque mire, muchas veces lo hemos repetido aquí en la iglesia. De la noche a la mañana nuestra vida puede cambiar. Puede tener giros muy que no nos esperábamos. Pero entonces tenemos la plena seguridad de que aunque mi vida pueda tener giros que yo inesperados, pero que no son sorpresa para mi Dios, porque a mi Dios nada lo agarra desprevenido. He aprendido eso, apréndalo usted. Al Señor nada lo toma por sorpresa, al Señor nada lo toma desprevenido. Pero su palabra dice que su fortaleza es que nosotros estemos quietos y que tengamos confianza. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Su quietud y confianza será vuestra fortaleza. Fueron promesas que el Señor le dio a Israel, pero ahí mismo dice: y vosotros no quisisteis. Porque a veces nosotros preferimos la aflicción, preferimos agarrarnos, afianzarnos, pero ay, es que estoy afligida, es que estoy afligido, es que estoy, que no puedo más. Dios mío, saca tu alma de ahí. Saca tu alma cuando tu alma quiera estar así, saca tu alma. Por eso, esta alma acostumbrémosla al gozo del Señor. Que se acostumbre al gozo del Señor.
Todo lo Dios a veces lo permite con un propósito, yo sé que todo. Pero hermanos, la calma, la fortaleza y el gozo son anclas del alma. O sea, las anclas son para que los barcos se ponen el barco se ¿cómo es la palabra? Hermano David, Dios le bendiga. Escucha, no lo había visto, no. Gloria a Dios. El alma es, las anclas, quiere decir, son las cosas que usan los barcos. Mire que Dios me mete en todas estas cosas. Y cuando el barco es que no puedes irse parquea. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Encalla, no, encalla es que cuando topa. Hombre, cuando llega, aquí estamos un marino esta mañana. Cuando el barco llega a puerto, ancló, dicen, ¿verdad? Ajá, en el puerto. Entonces vienen y tiran unas grandes anclas. Las tiran con unas grandes cadenas. Las tiran allí a la profundidad del mar para que el barco no se pueda mover. Aunque, por ejemplo, un barco turista grande, ¿qué puerca se va a poder mover, verdad? No se va a poder mover. Pero mire, entonces ese barco está sostenido por esas anclas. Entonces, ¿qué decía yo? ¿Cuáles son las anclas del alma? La calma. La calma en la tormenta. Es fácil, ¿verdad, hermana Elisa? Fácil la calma en la tormenta. No es fácil. Pero si yo voy acostumbrándome, aunque vengan las tormentas. Bueno, yo le voy a decir una cosa. He tenido experiencias. Yo soy así, bien así como ¿cómo puedo decirle? Así, wow, que estallo, ¿verdad? A las emociones. Adán era bien pasivo, ¿verdad? Tenía que darle una noticia a Adán a alguien que se había muerto. Él decía, hermano, quiero decirle que su familiar murió. Así. Y yo lo admiraba a Adán en ese sentido. Decía yo, pucha, pero qué fuerza le ha dado el Señor a Adán. Porque Adán, tranquilo, ¿eh? Pero ¿sabe qué ha pasado conmigo a partir de ese tiempo? Que yo, he recibido noticias así, bien fuertes. Pero yo siento inmediatamente algo dentro de mí. Gaby me llama, me dice, mami, el hermano, mami, partió. Así, pero con aquel grito. Que acabábamos de estar orando por él, ¿verdad? Y estaba yo ahí en mi cuarto y allí orando al Señor. Y al momento ella me llama y ya Gaby está llorando, gritando, llorando. Pero yo siento, le digo, Gaby, ya. Gracias al Señor, gracias a Dios, gracias. Gracias, Señor. No lo entiendo, Señor, porque estaba orando por él ahorita. No lo entiendo, pero gracias, Señor. Trae fortaleza a la hermana. Trae fortaleza a Richard. Trae fortaleza en este instante, en este segundo, Señor. Solo tú eres el único que conoce lo más interno de ellos. ¿Dónde va a ir tu fuerza? Ahí, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo que le quiero decir? Sí, yo lloré. Lloré por la vida del hermano. Aunque sé que está en la victoria, pero es que yo compartí bastante con el hermano. Y en todas las cosas Dios tenía un propósito. Nunca había platicado con el hermano Reinaldo de su vida. Pero allá en el campamento este año estuvimos en una noche ahí después de cenar. Y él abrió su corazón y nos contó tantas experiencias de lo que él había vivido. Y siempre, ¿verdad? Esa manera de cantarle al Señor, cómo él cantaba al Señor, cómo él se identificaba con esos cantos al Señor. Pues claro, eso, la ausencia de él, ya de que él ya no está con nosotros ahí.
Era una persona que estaba muy atenta a la palabra del Señor. 4 saludos mandó ahí en la transmisión todavía en la mañana. Fueron sus últimos saludos. Hermanos, entonces son cosas que, bueno, ante esa inesperada partida, bueno, no perdimos la calma, pero sí sentimos el pesar y la ausencia física de él. Pero hermanos, algo que yo le oro al Señor es que Él me haga ver la vida como Él la mira. Y yo por eso puedo ver que el Señor me da respuesta, pues, a que yo pueda ver la vida como el Señor la mira. Entonces, hermanos, la fortaleza, grábelo, la calma, la fortaleza y el gozo son el ancla de su alma. Para que usted, mire, pueda permanecer en los huracanes, usted pueda permanecer en todas las vicisitudes que vayan a venir, las dificultades que vayan a venir. Y el gozo será el Espíritu Santo. Él traerá ese gozo. Terminamos. El gozo y la fortaleza en los tiempos de la espera. Las promesas del Señor. La fuerza del Señor ha de continuar. Hermana Suyapa, ha de continuar. Richard, ha de continuar. En todos nosotros ha de continuar. Fortalezcámonos y que ese gozo, que es un fruto de vivir en el Espíritu Santo, se va a manifestar. Ese gozo del Espíritu Santo. El gozo es una satisfacción maravillosa que el Hijo de Dios va a experimentar y tenemos que ir tras ella. Es un camino para que llene todo vacío del alma. El gozo del Señor, hermana Suyapa. Ese vacío que ha dejado su esposo, lo va a llenar el gozo del Señor. Así es. Eso es real. Ahora, ¿qué produce gozo? Dije, la fe, la obediencia a la palabra de Dios, produce gozo. Produce gozo en ti cuando haces cosas en fe, cuando haces acciones de paz, cuando obedeces a hacer el bien y hacerle bien a otros. Eso produce gozo. Todo eso es gozo. Si nos tocara enumerar, todos esos son gozos. Eso es el gozo, hacer el bien a los demás. Tengamos el gozo de orar unos por otros. Tengamos el gozo de compartir unos por otros. Tengamos el gozo de cuando edifiquemos el templo de Montealegre, vamos a ir a gozarnos allá. Tengamos ese gozo. Tengamos el gozo de reunirnos acá todos juntos, como un solo hombre, como una sola mujer, a adorar y exaltar el nombre del Señor.